palabra muy simple, muy básica y que revela lo más sencillo que podría tener yo, al menos en mi capacidad simple, digo, para hablarle acerca del propósito. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Y así como cuando Dios nos habló hace un par de domingos a través de la palabra de los convidados a la cena, y que esta palabra de los convidados a la cena siempre, al menos yo la interpreté y creo que en muchas ocasiones la escuché, direccionada para aquellos que habían sido invitados a la cena y se negaron. Dijeron, no puedo, me excuso, no llego, no tengo. Y esta palabra siempre fue usada para esto, pero siempre usted no tiene que excusarse, mire, no sea así, cuántas veces Dios les llamó. Sin embargo, así como vino esa revelación a algo que no había visto nunca, que en realidad lo que vimos es que esa cuestión de los que se negaron a ir es secundaria inclusive para la misma palabra en sí, sino que la interpretación correcta es que Jesús le está diciendo, bueno, si estos no vienen, envió a sus siervos a buscar a los que no habían sido invitados. Así también en esta palabra que voy a leer, muchas veces ha sido usada y le hemos predicado en otro sentido, pero quiero que entendamos el primero. El título dice, nunca os conocí. Libro de Mateo capítulo 7, verso 21. Presta atención a este versículo central. No todo, escuche, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voluntad de Dios va ligado directamente a propósito de Dios. No podemos hacer el propósito de Dios si no hacemos la voluntad de Dios. Hasta ahí pareciera todo una teoría religiosa muy difícil de aplicar, muy técnicamente y pareciera que tenemos que ajustarnos a una doctrina para hacer la voluntad de Dios. Y no es así. ¿Sabe? Con los años he aprendido que hacer la voluntad de Dios no es simplemente seguir dogmas y doctrinas que las iglesias tenemos. ¿Qué sé yo? No mates, no envidies, no mires, no hagas, no te portes mal, Maxi. No. Es parte, sí, no te portes mal, de paso. Pero digo, no se trata de eso. Hacer la voluntad de Dios es saber lo que Dios quiere. Y saber lo que Dios quiere significa tener una relación con Dios. Y tener una relación con Dios te va a llevar a tener un propósito con Dios. A ver si lo puedo plasmar esto en una parábola moderna. Imagínese que usted entra a un trabajo, allá hay un joven que se va a un trabajo nuevo. Imagínate que te reciben, te dan una oficina, te sientan, pero nadie te dice nada. ¿Ah? O sea, y vos te sentás en la oficina, ya en el contrato te pusieron el sueldo, así que vos sabés que te van a pagar eso, y vos empezás a mirar y pasa una hora y pasa 2 horas y no viene nadie. Y nadie te viene a decir nada. Y vos estás en la oficina y decís, bueno, no sé, me entras a mirar a ver qué podés hacer, la limpias, acomodás los papeles, lees los libros que hay en ella, qué sé yo. Te fijas si el teléfono tiene tono, a ver si alguien por ahí está desconectado. Y pasan 8 horas y nadie te dice nada. Y llega la hora de irte a tu casa y vos decís, bueno, me voy a mi casa. Y nadie te dijo nada. Imposible trabajar así, ¿no? ¿Saben que esto se hace como técnica cuando vos querés echar a alguien? ¿O no? Lo pones en un puesto donde nadie le dice nada. Y el tipo se entra a sentir solo, va a venir un día y dice, renuncio, me voy. No quiero estar más acá. Imposible hacer lo que esa empresa quiere, ese patrón quiere, si el patrón no te dice lo que quiere. Ahora, para que haya eso, tiene que venir a decirte. Y para que eso ocurra, vos tenés que decir, ¿qué quiere que haga?
Y si no te responde, y te vas a tener que ir porque no vas a poder hacer lo que te llamaron a hacer, no te dicen. Tiene que haber un diálogo. Tiene que haber un preguntar. Tiene que haber un decir, ¿qué querés Dios que haga? Y esto no es para alguien que tiene 30 años de cristiano como yo, o alguien que ni siquiera sabe si es un cristiano evangélico, católico o no sé qué. Esto es para todos. Esto es para todos. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Usted quiere tener un propósito en Dios? Establezca una relación con Dios. ¿Y sabe cómo Dios le va a hablar? Y ahí es la parte, digamos así, delicada, que difícil de entender. Yo no sé si Dios me habló, nunca escuché la voz de Dios, porque encima los evangélicos pentecostales somos muchos de decir, Dios me dijo. Y el otro dice, Dios le dijo a él, a mí nunca me dijo, Dios nada. Se ve que está en una FM que no la engancha el mío, mi radio. A mí Dios nunca me habló, yo nunca escuché, qué sé yo. ¿Cómo me habla Dios? Yo quisiera. Establezca una relación con Dios. Establezca un diálogo de oración con Dios. En forma sencilla. Señor, ¿qué querés que haga? Cual si fuera el patrón nuevo que te contrató y vos llegaste y te puso, y vos decís, bueno, ya saben que yo, pongo mi caso, saben que soy mecánico, no me van a mandar a programar un software, me van a mandar a arreglar una máquina, un auto, soy mecánico de auto, mándenme en un auto. ¿Qué quieren que haga? Y mira, anda, hace esto y aquello y esto otro. Bueno, sí, cómo no. Y vas y lo haces. Establece una relación con Dios. Ahora, yo le dije a Dios muchas veces, ¿qué quiere que haga? Y Dios no me contestó, entonces yo ya no sé, no le digo más. Voy a establecer algunos parámetros simples. El primer contacto que tenemos para hacer lo que Dios quiere es la Biblia. Es la palabra. Para saber la voluntad de Dios, la principal fuente de la voluntad de Dios está en la Biblia. ¿Y cómo sé lo que dice la Biblia? Léalo. Lea la Biblia. Simple, ¿eh? ¿Sabe una cosa? La Biblia no es de interpretación privada. Es de interpretación pública, o sea, general. No es para que la interprete solo un pastor que se para un domingo a dar un mensaje. Es para que usted también la pueda interpretar, pueda entenderla, pueda saberla. Ahora, ¿por qué y cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces, ¿es que acaso aquellos que dicen Dios me dijo están mintiendo? No en su totalidad. Pero todo lo que dice algún hombre que dice Dios me dijo está sujeto al error del hombre que lo dice. A ver si soy claro. Dios me dijo que apague las luces para predicar en la iglesia. ¿Caso la Biblia? No hay ningún lugar que encuentre que diga esto. ¿Será que este hombre dijo lo correcto? Me parece que no. No tiene sustento bíblico. Entonces vamos de vuelta al sustento bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Pablo enseña acerca de las personas que van a recibir mensaje y aún a cuenta de que sus propios mensajes sean sujetos a la voluntad de Dios, les dice, examinadlo todo y retengan lo bueno. Si algo no es bueno y lo examinaste y no es bueno y no hay forma que lo encuentres, no lo retengas. Así te lo estoy diciendo yo. Esto lo dejo. En esto el pastor está medio chapite. Te han ido algunos domingos chapite, ¿verdad? No me lo digas, no me hagas sentir mal. Demasiado con que lo sepa yo. Y ese domingo chapita, no eran. ¿Pero por qué? Y porque soy un hombre. Y la voluntad de Dios viene de parte de Dios, no de un hombre. Entonces, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos? ¿Y sabe qué significa el reino de los cielos? La voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios qué significa el reino de los cielos? ¿Y qué trae como consecuencia esto? El propósito. El propósito en tu vida. Encontrar el propósito. Encontrar lo que Dios quiere. Y está en su palabra. Y hay una palabra madre, por decirlo así,
una palabra rectora para este tiempo, y es la palabra de salir a buscar. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, quiere cumplir el propósito de Dios en este tiempo, salga a buscar a todos los necesitados. Bueno, pero ¿qué me voy a meter solamente? A veces tenemos un pensamiento muy, quizás muy, ¿cómo se dice? Que estigmatiza a las personas. Pensamos que solamente hay que ir a los necesitados, entonces nos vamos al lugar más pobre, más indigente, más apartado. A todos los lugares, a todo el que tenga cerca, a todo el que esté en una necesidad, a todo el que esté aún en una alegría. Transmítele a Dios. Dile, Dios te ama. Hay algo bueno en Dios para tu vida. Hay algo lindo para hacer en Dios. Hay un buen futuro para aquellos que aman a Dios. ¿Sabe por qué hacemos la escuelita y nos esforzamos, o al menos intentamos hacer todo el trabajo con los niños? Si los niños, si es por divertirlos, se divierten mejor en otro lado. ¿Qué sé yo? Si van a una escuelita de fútbol, los varones están más contentos, les encanta jugar al fútbol. Y se cansan jugando al fútbol, están más contentos allí. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque sabemos que dándole a Dios a esos niños van a tener un mejor futuro. Excepto que la escuelita los venda un buen club, ¿yo? Y les dé un buen futuro. Pero de eso, de 1001. Ojalá fueran todos, no importa. Pero si tiene a Dios, y nos esforzamos para hacer eso, para meterlos en la iglesia, no en la iglesia templo, espacio, sino en el reino de Dios. Y eso es cumplir un propósito. Y los adultos, invitarlos es cumplir un propósito. Y decirle, mira, hay algo bueno para tu vida, hay un lugar donde encontramos a Dios. Y si no lo encuentran, ¿sabe que muchas veces a mí me ha dado ese temor? Decir, che, y si viene a la iglesia y Dios no lo atiende. Y de pronto va y entra y sale como vino. Y bueno, no es mi misión saber si Dios lo va a tocar mucho, poco o nada. Mi misión es decirle, Dios te ama, vení, Dios va a hacer algo con vos. Ese es el propósito. Eso es cumplir el propósito, saber lo que Dios quiere. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios quiere? Estableciendo esa relación con Dios. Sé que es lo más difícil, mis queridos. Es lo más difícil porque tenemos que hablar con un jefe invisible y preguntarle a un jefe invisible qué es lo que quiere. Invisible digo a los ojos. Decirle, Señor, ¿qué es lo que querés? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Establezca esa relación por difícil que sea. Establezcala. Pregúntele a Dios sencillamente, Señor, ¿qué querés que haga? Acá estoy. Dios mío, acá estoy. ¿Cómo lo hago? Y lea la Biblia. Y escuche lo que la palabra dice. Si Dios lo puso en una iglesia, si Dios me puso a mí hoy frente a usted, es para transmitirle parte de la voluntad de Dios. Porque eso es la iglesia, la que ejecuta la voluntad de Dios. Ejecuta el propósito de Dios. Y bueno, ¿y qué hago en la iglesia? Ayer teníamos la hermanita acá sirviendo y yo creo que por ahí estaba más perdida que perro en cachebocha, ayer mirando, ¿qué hago acá? Yo no te lo habré preguntado. ¿Qué hago yo acá? Y sirvo a Dios. Quizás no es mucho o es poco, no lo sé. Ni yo mismo sé si es mucho lo que hago. Solo sé que le soy obediente, le sirvo. Estoy ahí. Trato de hacer lo que Él me manda. Trato de hacer lo que la Biblia dice. Y trato de preguntarle todas las veces y cuanto más puedo, ¿qué querés, Señor, de mi vida? ¿Qué tenés hoy para nosotros, Dios? ¿Qué tenés para mi vida en esta mañana? Esta mañana, mientras repasaba el mensaje, pues ya lo tenía preparado. Mientras lo preparaba, lo repasaba, le decía, Señor, ¿qué tenés para hoy? Y el Señor no tarda en contestar. El Señor cuando lo buscas sinceramente te responde, te habla, te direcciona, te da el propósito. Y hay un propósito superior. Y vos dirás, pero usted, pastor, ya lo sabía o ya lo hacía. Lo sabía, lo tenía entendido, lo tenía conocido, pero muchas veces, inconsciente o conscientemente, a veces también dejamos de hacerlo. Vamos por inercia, lo damos por hecho, lo damos por entendido. Dios me dijo, hay muchos para salvar todavía. Sí, Señor, sí, hay muchos. Hay muchos que todavía no han sido invitados, es decir, no le han dicho, ven y que Dios te ama. Muchos, en muchos lugares. Muchos niños que hay que salvar.
Seguramente a mí me va a ser muy difícil hacerlo, pero sí sé que tengo que animarlos a hacerlo, direccionarlos a hacerlo. No sé si nos saldrá del todo bien, no sé si alcanzaremos a organizarnos correctamente, pero sí sé que lo vamos a intentar. Sí sé que vamos a poner lo mejor para hacer la voluntad de Dios, para hacer esa voluntad que nos permite entrar en el propósito de Dios. Y mire, es medio duro lo que Jesús está diciendo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esta es la parte dura que no es lindo leerla. Pero esta es la realidad y la verdad en Dios. Que para entrar en el reino de los cielos, para entrar en la voluntad de Dios, para entrar en el propósito de Dios, es necesario hacer su voluntad, porque si no entramos en la religión, entramos en lo que la gente dice que es hacer la obra de Dios. No puedo dejar de leerle invertido. Estamos en el capítulo 7, en el verso 21, como quien invierte. Yo soy de esos que lee al revés. Usted sabe que usted me da un diario a mí para leer. Yo toda la vida empecé de atrás para adelante. No sé si hay un psicólogo que me sabrá decir, pero siempre lo hice así. Siempre leí acá y empecé y terminé al principio. Me da la sensación de que cuando llego al principio del diario ya sé cuál es el titular, porque ya leí todo lo de atrás. Pero como si fuese ese juego de empezar de atrás para adelante, vamos a subir al versículo 15. Y no puedo dejar de leerlo para que usted entienda que el propósito de Dios está en aquellos que hacen su voluntad, y por eso Jesús habla de esta manera. Y dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe de qué está hablando Jesús acá? De los religiosos. Por eso después dice la palabra de aquellos que hacen la voluntad de Dios, que cumplen el propósito de Dios, y los que simplemente hacen las cosas por su propia voluntad, sus propios frutos, su propia necesidad, su propio gusto. Sepa reconocer los frutos. Sepa reconocer lo bueno. Sepa reconocer si algo es bueno. Y si algo es bueno, tiene frutos buenos. ¿Sabe que yo ayer, mientras observaba a los niñitos tomando la merienda, no, el desayuno, en el patio, observaba a algunos niños la educación que tenían? Y si tienes educación, mire el padre o mire la madre, porque se la han dado. Algo simple. Entonces esa persona que le dio esa educación quizás puede tener días malos, pero seguramente no es una persona mala. Seguramente es una persona buena. Algo sonso, ¿no? Pero yo lo observé. Porque se reconoce por los frutos. Cuando vos ves frutos buenos, a ese créele. Cuando vos ves frutos buenos, a ese hacele caso. Cuando no hay buenos frutos, cuando vos miras, aprenda a mirar los frutos. Para que aprenda a hacer la voluntad de Dios. Y esto solamente es un mensaje de cuidado. Lo dijo Jesús. Por eso dije, hoy le voy a dar de Biblias. Lo dijo Jesús. No lo digo yo. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque cuando hay un tiempo donde la visitación del Espíritu Santo es muy fuerte y el propósito de Dios está muy marcado, siempre hay alguien que quiere estorbar. Y claro que viene del mismo infierno. Y es un lobo rapaz, pero viene disfrazado de oveja. Tenga cuidado. Solo para eso. ¿Para qué?
para que no salga del propósito de Dios, sino permanezca en Él y lleve buenos frutos. Y lleve buenos frutos. Y vos decís, pero mirá, ¿cómo puede ser? Sepa permanecer en los frutos de Dios. Sepa permanecer en el lugar bueno, donde usted toma lo bueno, donde el fruto lo ve y dice, no, sí, está bien, quizás esto está malo, pero hay buenos frutos. Quizás esto no está del todo acomodado como a mí me gustaría o me sentiría mejor, pero mire los frutos. Ahora, cuando vea frutos malos, no, bueno, pero es porque justo ese es un fruto malo, no es un fruto malo. Es un fruto malo. En esto se equivocó, sí, un error, pero si hay fruto malo, hay fruto malo. Cuidado, abra los ojos. No sea cosa que salga del propósito de Dios. Creo que es un tiempo para ejecutar el propósito de Dios. Por último, la palabra de Dios dice, y lo dice el apóstol Pablo enseñando a alguna de sus iglesias, que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Y es lo mismo que leyó mi esposa. Fuimos predestinados para hacer buenas obras para Dios. No tenga duda de eso.